Hola, soy Neu Sánchez, especialista de Inbound Marketing en Inbound Cycle, y en este post vamos a ver cómo las alertas de Google Analytics van a facilitar tu trabajo de analítica web. Seguramente estemos de acuerdo en que las métricas que nos aporta Google Analytics nos dan una información de muchísimo valor para nuestra web o nuestro blog, e incluso te permite detectar posibles errores a los que quieres poner solución desde el minuto cero e incluso replicar aquellas campañas que has detectado que funcionan correctamente. Pero seguramente tu día a día, lleno de reuniones y mil tareas que hacer, no te permiten poner foco a lo que realmente te importa, y es analizar a fondo todas esas métricas de tu web o tu blog. E incluso si te bloqueas unos horarios semanales para poner foco a ello, vives con el miedo de decir, ¿habrá caído el tráfico de mi web? ¿O por qué ha bajado el tráfico orgánico? Pues si vives con ese miedo, quédate solo unos minutos que te explicamos cómo las alertas de Google Analytics van a ayudar a detectar todos estos temas desde el minuto cero. Las alertas de Google Analytics son notificaciones que puedes recibir directamente a tu correo sobre los hechos relevantes que suceden en tu web y que crees que son importantes para tu negocio. Por ejemplo, en un proyecto gestionado desde Inbound Cycle, nos dimos cuenta que el tráfico orgánico había bajado muchísimo y no nos dimos cuenta hasta pasados 2 o 3 días aproximadamente. Nos hubiese gustado tener una alerta para que nos avisase de inmediato nuestro correo electrónico porque se debía a un problema de desindexación de URLs, en concreto a un tag de noindex mal colocado. Este problema conllevó, evidentemente, la bajada de tráfico orgánico y así como la bajada de captación de registros y generación de nuevas oportunidades de negocio, lo que puede suponer una crisis para un departamento de marketing y de ventas. Pues en este vídeo veremos cómo configurar este tipo de alertas y muchísimas otras más que bajo nuestro punto de vista son de muchísima utilidad. Bien, pues ahora os comparto la pantalla para ver cómo podríamos configurar este tipo de alerta y muchas más. Ahora estamos en administrador, en una cuenta de Analytics de un proyecto personal mío y deberíamos, para configurar las alertas, primero seleccionar la cuenta, la propiedad y luego la vista. Igualmente veréis que una vez entramos dentro de las alertas podéis aplicar la misma alerta para distintas vistas que tengáis configuradas dentro de vuestra cuenta de Analytics, ¿vale? Entonces, a nivel de vista iríamos a alertas personalizadas, añadiríamos una nueva alerta y ya podríamos empezar a configurar, ¿vale? Por ejemplo, la primera que os recomendaría configurar es respecto al tráfico total. Pongamos, por ejemplo, que queremos detectar una bajada del 50%, por ejemplo, ¿no? No sé, podéis poner algo que os entendáis porque luego lo vais a recibir al email y así podréis detectar fácilmente a qué se refiere la alerta. Incluso podríais poner un código identificativo. Nosotros, por ejemplo, ponemos códigos identificativos por el proyecto, ¿no? Pues, no sé, XXX, no sé, lo que creáis conveniente, ¿vale? Entonces, aquí aplicaríais en la vista que teníais seleccionada al principio, pero aquí es lo que os decía que podéis seleccionar más vistas. Como periodo, por ejemplo, este tipo de alerta yo os recomendaría que fuese diaria, porque posiblemente si se da una bajada de este tipo, puede deberse a algún problema grave, ¿no? Pues lo que comentábamos, desindexación de URLs o que vuestro site ha caído temporalmente y seguramente será un tema urgente al que os gustaría ser alertados de inmediato y, bueno, ponerle solución. Indicarías el correo al que queréis recibir la alerta, no sé, por ejemplo, tu correo y todos los compañeros de departamento. Esto lo puedes decidir, no hay problema. Y lo escribiríamos aquí. Como condiciones de alerta para esta alerta, indicaríamos, corresponde a todo el tráfico, evidentemente, al alertarme cuando las sesiones y yo prefiero que sea, ¿no?, un aumento o disminución, en este caso disminución porcentual, ¿no? Porque al final, si es en número absoluto, no es tan significativo para mí, ¿no? Para mí es, como el tráfico va fluctuando muchísimo, es mejor ponerlo en porcentaje. Pues, por ejemplo, el porcentaje es menor, pues el 50, como estábamos diciendo, y podemos indicar respecto a qué día, pues el mismo día de la semana anterior o el día anterior. Pues tiene sentido mantener el mismo día de la semana anterior, ¿no? Porque ya sabéis que a veces el tráfico el sábado puede bajar o incluso el domingo. He estudiado un poco la estacionalidad que puede tener vuestro site. Y finalmente guardaríamos.
En el caso de configurar una alerta para subida de tráfico, sería todo configurar igual, lo mismo, a vuestro gusto, ¿eh? Si queréis poner semanal aquí, por ejemplo, al ser subida, como veáis. Y en vez de se reduce, pues se incrementa, ¿vale? Guardaríamos y ya tendríamos nuestra alerta activa. Y cuando esta alerta se active, es decir, cuando se cumpla esta condición de disminución de 50% del tráfico total, de las sesiones totales del site, recibiréis un email de Google Analytics, Google Alerts, ¿vale? Seguramente es el nombre. Para poner otro ejemplo de alerta, pues podríamos configurar la de tráfico orgánico, ¿no? Pues seguramente también nos gustaría saber cuando el tráfico orgánico se disminuye pues un 50% pues respecto a la semana anterior, ¿vale? Entonces, no sé, podríamos poner el nombre de alerta algo de este estilo. No sé, algo, y os digo, insisto, algo que os entendáis. A esta vista, en diario, por el mismo motivo que comentaba antes, que puede ser un tema urgente, y lo que, bueno, el correo electrónico, y lo que cambiaría son las condiciones de alerta. En este caso nos interesa el tráfico orgánico, también respecto a las sesiones, y que el porcentaje se reduzca en un 50% el mismo día de la semana anterior, ¿vale? Creo que tiene sentido el mismo día de la semana anterior, pero si vosotros creéis que por la estacionalidad de vuestro site de tráfico orgánico tiene sentido el día anterior o el mismo día del año anterior, adelante, pero creo que este es el mejor, porque si, por ejemplo, este año estáis haciendo más optimizaciones de SEO que el año anterior, creo que no tendrá ningún sentido. ¿Vale? Y guardaríamos. Vale. Otra alerta que podríamos configurar es la subida, por ejemplo, de social media, ¿vale? Imaginamos que, no sé, eso puede ser relevante si tu empresa, pues, realmente tiene una estrategia bien montada de social media y realmente, pues, quieres evaluar si está funcionando bien o no. Vale, pues en este caso podríamos también detectar, pues, subida, no sé, en un 50%. Configuraríamos todo igual, el correo, periodo, no sé, creo que dependiendo de tu disponibilidad, si quieres que te envíen muchos avisos o no, eso ya va más a gusto de cada uno, pero posiblemente esto no es un tema urgente. Si se trata de poder detectar ese tipo de subida y poderlo reportar pues a tus reuniones semanales o mensuales, pues posiblemente tendría sentido semanal, ¿vale? Por ejemplo. Como condiciones de alerta, nos interesa el tráfico social, sesiones y el porcentaje se incrementa en más del 50%, por ejemplo, respecto pues la semana anterior. ¿Sí? Vale, como otro ejemplo de alerta, ya os digo, eso también podéis poner vuestra creatividad y configurar las que más os puedan interesar y sean relevantes realmente para vuestro negocio, ¿no? Seguramente nadie conocerá mejor qué métricas son relevantes para ti que la persona que está gestionando el negocio y conoce realmente el comportamiento de la web y ya lleva tiempo pues analizando Google Analytics seguramente. Otra alerta podría ser el incremento de tráfico directo. Pues por ejemplo también en un 50%, ¿vale? Para partir del mismo ejemplo. En este caso, como configuraremos esto de igual también, como diario y semanal también estoy un poco en debate, o sea, creo que tiene sentido tanto diario como semanal, pero como os digo, creo que dependiendo de la urgencia, para no recibir una alerta cada día podríais poner semanal, tendría sentido. Para ello, ¿cómo configuramos las condiciones de alerta? Este varía un poco respecto a los anteriores. Aquí deberíamos poner medio de adquisición. Contiene, aunque bueno, también podrías poner coincide, pero direct. Alertarme cuando las sesiones, el porcentaje, eso sí que es como antes, pues se reduce
Ay, perdón, se aumenta porque estamos hablando de subida en un 50%. Quizá el aumento de esta fuente de tráfico pues, puede deberse a un aumento de usuarios que repentinamente pues, escriben directamente el URL, ¿no? En el navegador, ya lo sabéis. Pero también podría ser gracias a campañas que estáis haciendo de branding o marketing offline y seguramente os gustaría pues, saber, ¿no? Que están funcionando bien y que gracias a ello vuestra web pues, lo está notando. Pero también podría ser pues que haya un link insertado en PowerPoint, en PDFs, ¿no? Y eso a veces pues es un poco el cajón desastre. También lo podrías recibir como tráfico directo. E incluso, y se ha dado en algún caso, que podría ser una crisis de marca y aún no lo no os hayáis dado cuenta que está pasando, ¿no? En vuestra empresa. Entonces, cuando hay una crisis de marca, evidentemente mucha gente pues va a buscar tu marca. Pues también podría ser por ahí, pero bueno, sería un caso bastante hipotético. ¿Vale? Guardaríamos como las demás y ya está. Finalmente, para acabar con los ejemplos para configurar alertas, una que recomiendo muchísimo es para controlar la conversión, ya sea la conversión de descarga de materiales, de contenidos o la bajada de la conversión de formularios, ya sea formularios de suscripción al blog, etc. Es importante que para configurar esta alerta previamente hayas configurado los objetivos de Analytics. Si aún no los tienes configurados, te recomiendo el post de nuestra directora de departamento técnico, Marina, sobre cómo funcionan los objetivos, goals, en Google Analytics. ¿Vale? Es importante que este objetivo mida esta conversión que quieres controlar con la alerta. Si ponemos el ejemplo de mi caso, de mi proyecto personal, a mí, por ejemplo, me gustaría controlar la bajada de conversión de ebooks y que se me alerte en caso de que ésta se disminuya en un 20%. Para mí es importante que se me alerte diariamente para luego poder hacer acciones de optimización, detectar cuál es el fallo de esta bajada, etc. Y bueno, si no sabes por dónde empezar, también hay un post muy interesante de nuestra directora de marketing con 17 herramientas para mejorar la conversión. Ahí seguramente te dará algunas ideas si algún día recibes esta alerta. Bien, pues si seguimos sobre cómo configurar esta alerta, las condiciones, aquí sí que dejaríamos todo el tráfico, pero aquí buscaríamos el objetivo, ¿vale? Que es configurado. Por ejemplo, del porcentaje de conversiones del objetivo 1, ¿vale? Es menor que, y podríamos poner, si en mi caso he estudiado que semanalmente tengo 100 conversiones, pues me gustaría saber cuando estas son menores que 80, ¿no? El 20%, por ejemplo. Y con eso lo tendríamos. Pero dependiendo de cómo hayas configurado el objetivo, quizá tiene sentido que sea también en valor de porcentaje, etcétera, ¿vale? Adaptarlo. Y lo guardaríamos. Bien, y con eso, bueno, espero que te haya resultado útil todo lo que hemos comentado en este vídeo y te animo a que realmente seas creativo y que busques las alertas que realmente son importantes para ti y aquellas métricas que realmente quieres tener bajo control. Bien, te animo a que te suscribas a nuestro blog, a nuestro canal de YouTube para recibir directamente todos los vídeos y los posts de Inbound Cycle a tu correo. Gracias y hasta luego.